Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy, miércoles 17 de agosto, traemos el devocional de la Palabra de Dios. Seguimos con la serie de Hebreos capítulo 6, versículos 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros vimos en el devocional pasado lo de la apostasía, ¿verdad? Que hay muchos que están en las iglesias, que son cristianos nominales y que pueden apostatar de la fe. Y entonces queda la duda, ¿un verdadero cristiano puede apostatar de la fe? Aquí el escritor lo está diciendo y está haciendo la exclusión, pero en cuanto a vosotros, o sea, está apartándolos de esa gente, ¿verdad? En sí el verdadero cristiano, hermanos, Dios lo guarda de apostatar de la fe. El apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios, pero indudablemente, ¿verdad? Nosotros necesitamos también hacer algo para tener una plena certeza de la esperanza que tenemos. Recordemos, hermanos, que si somos descuidados, como lo vimos también en el devocional pasado, no vamos a crecer, no vamos a madurar, y entonces podemos naufragar de repente en algunas falsas doctrinas, y eso es peligroso también porque, como lo vimos, puede afectar, ¿verdad?, a nuestras familias. Entonces, y además afectar nuestra esperanza, afectar el gozo de nuestra salvación. Es decir, el pecado y el descuido espiritual, hermanos, nos lleva a perder el gozo de la salvación, nos lleva a perder la esperanza a veces, hermanos, nos lleva a vivir una vida descuidada, ¿verdad? Una vida sin una meta, perdiendo el rumbo. Entonces, es lo que aquí dice el escritor de Hebreos, hermanos. Estamos persuadidos de cosas mejores. Nosotros, los que en verdad estamos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué son esas cosas mejores? Lo que nos espera con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: buscad las cosas de arriba. Buscad, ¿verdad? Poned vuestra mirada en Cristo y en las cosas que están allá arriba. Es lo que nosotros, es las cosas mejores. Porque todo lo que podamos obtener nosotros aquí en este mundo, hermano, es efímero, es pasajero. Pero las cosas de arriba, esas son eternas, ¿verdad? Esas son eternas. Y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia sus santos. ¿Sabes una cosa? Alguien decía por ahí: el que no sirve, no sirve. O sea, el que no presta servicio es alguien que no sirve. Hermanos, si tú no sirves a los santos, si tú no estás dispuesto a servir a tus hermanos en Cristo, si tú no pones en marcha tus talentos y tus dones para beneficio de los hermanos en Cristo Jesús, algo está mal. Porque aquí el apóstol, ¿verdad? El escritor de Hebreos está diciendo que Dios no se va a olvidar de vuestra buena obra, ¿verdad?, para con los santos. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo de amor que habéis mostrado, ¿verdad?, para con los santos, ¿verdad?, y la labor que hiciste hacia su nombre. Hermanos, ¿sabes una cosa? Esa es una muestra de que en verdad has sido salvo. Esa es una muestra de que en verdad eres un hijo de Dios, cuando tú te gusta servir en la iglesia, te gusta servir a los hermanos en Cristo, te gusta servir. Hermanos, si a ti no te gusta servir, algo no está bien, porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. No es aquí algo que Dios, está buscando que los hombres hagan eso, sino Dios lo pone en nosotros y en sí nosotros lo hacemos, pero es Dios quien obró primero en nosotros. Estas son las obras que Dios hizo de antemano, que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Esas son parte de las obras, el servicio al nombre de Cristo y el servicio a los santos, a la iglesia, hermanos. Eso dice: y
eso es una de las cosas que Dios no se olvida y que Dios hace que no caigas en apostasía, ¿verdad? Y entonces el escritor de Hebreos dice, entonces aliéntense a hacer más esto, sigan sirviendo, síganse amándose unos a otros, sigan sirviendo a Cristo, sigan sirviendo a los santos, háganlo en amor, porque Dios no se olvida de eso. Y además eso, hermanos, eso va a hacer que la esperanza se avive dentro de vosotros. Esa esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza que tenemos todos los cristianos, que Cristo vendrá por nosotros. Esa es la esperanza. En la medida que tú sirves a los santos, en la medida que tú, hermano, sirves a Cristo Jesús, en esa medida que tú utilizas los medios de gracia, de la oración, de la meditación de la palabra, de congregarte, de ayunar, de buscar el rostro del Señor, en esa misma medida, la plena certeza de la esperanza se aviva, hermanos. Oh, hermanos, no dejemos de servir. No dejemos, hermanos, hagámoslo por amor al Señor y por amor a los santos, porque así cumplimos la ley. Además, recordemos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está mostrada esta parte de la palabra de Dios. Y eso dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La pereza, la ociosidad, es la madre de todos los vicios, decía por ahí un filósofo, ¿verdad? Hermanos, los perezosos, los descuidados, acarrean para sí muchas cosas. Si el descuidado o el perezoso en esta vida no alcanza, no logra nada, y la pobreza le va a llegar, incluso la ruina, va a llegar su ruina tarde o temprano. Así, hermanos, el perezoso espiritualmente, el descuidado espiritualmente tendrá una ruina mucho peor. Tendrá una ruina perpetua, una ruina eterna. Hermanos, no nos hagamos perezosos, porque por eso muchos dicen, ¿y por qué mi familia no está en Cristo? ¿Por qué mis hermanos no están en Cristo? ¿Por qué mis hijos no están en Cristo Jesús? Porque ha sido un perezoso. Por eso, hermanos, la pereza trae muchos detalles. Una de las cosas por las cuales Susana Wesley, hermanos, nos decía en la crianza de los hijos. Susana Wesley fue la madre de Juan y Carlos Wesley. Cuando ella enviudó, ¿verdad?, le sobrevivieron como 8 o 9 hijos, dicen por ahí. Tuvo como 13, pero se le murieron 4. Cuando enviudó se quedó como con 8 o con 9. Pero esos 8 o 9 perseveraron en el Evangelio. Y varios fueron pastores, y 2 de ellos muy destacados, Juan Wesley y Carlos Wesley, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios obró para que todos esos hijos perseveraran en el Evangelio? Susana Wesley, una de las cosas que es eso, hermano, que no era descuidada en la vida espiritual de los niños, que los llevaba a la iglesia todos los domingos, que los ponía a orar todo el día, a leer, todas las noches, y a levantarse, que les ponía a estudiar la palabra, que les asignaba que fueran servidores, hermanos, que sirvieran en sus casas también, ayudando en el aseo, dependiendo de la edad, a partir de cierta edad. Dice, cuando empezaban a leer, entonces ella les ponía a leer la palabra de Dios. Hermanos, todo esto tiene mucho que ver. Muchas cosas no hacemos por la pereza espiritual. Muchas cosas no alcanzamos en Cristo. Recordemos que hay promesas condicionales y promesas incondicionales de Dios. Las incondicionales tú no tienes que hacer nada, Dios las va a hacer. Pero las condicionales están sujetas a condiciones, por ende, ¿verdad? Y si tú no haces esas condiciones, Dios no va a obrar. Hermanos, nosotros necesitamos entender esto. Entender esta parte, que no nos hagamos perezosos espiritualmente, para que no naufraguemos en la fe. 2, ¿verdad?, tengamos plena certeza de nuestra salvación. Y 3, para que nuestras familias, nuestros hijos, si tienes hijos pequeños, crezcan en el temor del Señor. Y 4, para ser de bendición a Cristo y su iglesia, hermanos. Y para que no tengamos
ese temor de caer en apostasía, como repito, de la cual no hay regreso, no hay regreso. Hermanos, no seamos descuidados, necesitamos una plena certeza de la salvación. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una plena certeza de tu salvación, de la esperanza que nos espera en Cristo Jesús, tenemos que analizar nuestra fe, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Inclusive día a día tenemos que analizar nuestra fe. Y tenemos que analizar el fruto del Espíritu en nuestros corazones, para plena certeza de que estamos en Cristo Jesús. Si no, no estamos en Cristo. Y no nos engañemos a nosotros mismos, porque solo nos estamos engañando a nosotros. A Dios no lo podemos engañar. El apóstol Pablo dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Dios no va a ser burlado, hermanos. Dejemos ya de ser perezosos espiritualmente y busquemos con un compromiso serio al Señor. Sirvamos a los santos, sirvamos a la iglesia, sirvamos a los hermanos, para plena certeza de nuestra esperanza, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Oh, hermano, y venga la situación que venga, tú sirve al Señor, tú sírvele. Tú quizás digas: hermano, pero yo no puedo ir a la iglesia porque tengo una enfermedad o por diversas cuestiones fuertes que Dios sabe que no puedes ir, que Dios sabe que te imposibilitan realmente de ir, no que busquemos pretextos, ¿verdad? Hermano, tú puedes servir a los santos. ¿Cómo? Orando por ellos, orando por su santificación, orando porque sean luz en medio de este mundo, orando por los que predicamos la palabra del Señor, orando por tus pastores, orando por tus ancianos, ¿verdad? Orando por las familias de la iglesia, hermanos, dirigiéndoles llamadas para alentarlos en la fe. Márcales y háblales y exhórtales y anímales en Cristo Jesús. Se puede servir, hermanos, de muchas maneras, y puedes hacerlo en Cristo Jesús, porque recuerda, aquí algo que el escritor nos está diciendo: Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida del servicio que prestas a su nombre y del servicio que prestas a los santos. Dios no se olvida de eso, hermanos. Así que te animo a buscar al Señor. Mi nombre es Edgar Vigurra y espero que este devocional haya sido de grande bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Amén.